Nada más que hielo. Agua, tan dura como una piedra y tan refulgente como el cristal. Materia y mito fundidos. Todo aquel que intente conquistar el hielo lo hace por su propia cuenta y riesgo. Mucha gente ha pagado por esta aventura con su propia vida. El invierno eterno lo congela todo. El hielo es el símbolo de la muerte. Sin embargo, para médicos y biólogos también es sinónimo de una gran esperanza, ya que todo aquello que queda cubierto por hielo también queda conservado para toda la eternidad. El hielo evita la descomposición. Esto explica que un glaciar sacara a la luz recientemente a Ötzi, una momia que tras más de 4000 años estaba en perfecto estado de conservación. El hielo, un almacén de ADN congelado. ¿Qué abanico de posibilidades se abren ante nosotros? Un nuevo capítulo de la ciencia se está gestando en el hielo. Clinton Township, una pequeña localidad de Michigan. Aquí vive gente que confía todo su futuro al hielo. El hombre que está al volante tiene 89 años. Sigue yendo en su propio coche a diario a la empresa que fundó en su día. Allí trabaja este matemático, Robert Ettinger, y será su hogar durante mucho tiempo. El Instituto Criogénico es el lugar de descanso temporal de más de 80 cuerpos congelados, o pacientes, como los llaman aquí. Ettinger es el padre de un movimiento llamado criogenia, del griego frío helado. Cualquiera puede elegir ser almacenado en nitrógeno líquido a una temperatura de menos 196 grados Celsius cuando estén clínicamente muertos, y ser conservados así hasta que les llegue el momento de su resucitación. Aquí están almacenadas familias enteras. Entre los pacientes hay 3 parientes míos. Mi madre fue nuestra primera paciente en 1977. Mi primera mujer fue nuestra segunda paciente en 1987. Y mi segunda mujer fue nuestra paciente número 36 en el año 2000. Los pacientes de la criogenia no ven esta camilla como un vehículo que los transportará a su lugar de descanso final, sino más bien a una parada temporal a baja temperatura. Ettinger y sus amigos consideran que los cementerios son un lugar abominable, y los crematorios incluso más. El fuego destruye, mientras que el hielo conserva. Quien cree en la congelación de los cuerpos confía en que es muy posible pasar aquí al menos 100 años. En el vestíbulo de este instituto de investigación se conservan los retratos de los pacientes. Lo que estos 83 pacientes congelados tienen en común es que la mayoría era, o quizá deberíamos decir, son visionarios. Todos ellos esperaban esquivar la muerte. Simplemente están hibernando en los tanques de nitrógeno en Clinton Township. Cuando la medicina realice los avances necesarios para curar las enfermedades letales, serán resucitados. Por lo tanto, no hay ninguna razón para llorar su muerte. Y tampoco hace falta cuidar ninguna lápida. Si bien alguien ha dejado un ramo de flores para el paciente número 50. Obviamente, nuestra propuesta es que cuando uno se muera, no se apague como si fuera una luz. Casi todo el mundo, inmediatamente después de haber sido declarado legalmente muerto, sigue vivo en un 99%, lo que significa que esa gente podría ser recuperada. Es decir, que se convertirían en pacientes. Pero ¿a quién conocerán cuando sean descongelados? Robert Ettinger tendrá al menos la compañía de no una, sino de 2 exmujeres. No todo el mundo puede decir lo mismo. Este también es el lugar de descanso temporal para otro tipo de amigos fieles. Los verdaderos entusiastas de la criogenia no solo piensan en ellos mismos. En este tanque se guardan muestras de ADN de algunos miembros y también de algunas mascotas. Hay de varios gatos. ¿Gatos? Sí. ¿Por qué congelan sus gatos? Adoran a sus animales y les gustaría resucitarlos. Pero pasarán años y años.
Años y años. Quizá nunca, pero quieren que sus mascotas tengan las mismas posibilidades que ellos. En total tenemos 20 gatos, unos 15 perros, 3 loros y un hámster. ¿Un hámster? Sí. ¿De dónde? El hámster es de Inglaterra. ¿Volverán a despertarse algún día el hámster y su propietario? Si esta osada idea llega a convertirse en realidad, las consecuencias podrían ser inimaginables. La muerte, hasta ahora un acontecimiento culminante, se convertiría simplemente en una moratoria, en una pausa entre una vida y la siguiente, un inconveniente que valdría la pena soportar. En lugar de soñar con la vida después de la muerte, estaríamos soñando con la vida después de la vida. ¿Quién seguiría buscando consuelo en la Biblia? La vida eterna tendría lugar aquí y ahora. Sin embargo, hasta la fecha, de estas cubas de nitrógeno no ha salido nadie, algo que se merece una explicación. A pesar de todo, el futuro de la criotecnología ya ha empezado. Desde hace varios años, en la Clínica Universitaria de Hamburgo se lleva a cabo una investigación acerca del uso de las temperaturas gélidas y del hielo. Andreas Sputek, especialista en medicina de transfusión, está realizando pruebas con un procedimiento que muy pronto podría revolucionar el empleo de sangre de donantes. Esta bolsa contiene glóbulos rojos de un donante mezclados con almidón hidroxietílico, un agente no tóxico que evita la cristalización. Voy a colocar esto en el contenedor de congelación que le dará la forma de un bloque. Lo cierro. Y lo enfrío sumergiéndolo muy rápido en nitrógeno líquido. Ahora ya puedo sacar la placa. Y abrir el contenedor reutilizable. Aquí tenemos la muestra congelada a 196 grados bajo cero, de 6 milímetros de grosor. Y la volvemos a almacenar en nitrógeno. El 90% de los glóbulos rojos sobrevivirá a este proceso. Los glóbulos rojos de la sangre de los donantes generalmente pueden ser empleados en transfusiones hasta 42 días después de haber sido donados. Pero si pudiésemos almacenar glóbulos rojos a temperaturas tan bajas, podríamos conservarlos eternamente. Eso nos permitiría, por ejemplo, estar preparados para cualquier desastre. Los pacientes que estuvieran esperando a ser operados podrían dar suficiente sangre propia por adelantado, lo que también nos ayudaría a reducir el riesgo potencial de infección por usar la sangre de un donante, ya que los pacientes emplearían su propia sangre. No resulta sorprendente que ninguna sociedad farmacéutica haya querido invertir en los ensayos con sangre congelada. El mercado de la sangre no congelada de donante es muy rentable, y los inconvenientes del método tradicional solo se conocen en los círculos de los especialistas. La cantidad de tiempo que puedes almacenar sangre es limitada, y el hecho de que tengas que disponer de sangre de todos los grupos sanguíneos continuamente significa que un porcentaje alto de estos glóbulos rojos almacenados terminan echándose a perder. No se conoce exactamente el porcentaje porque a la gente no le gusta comentarlo, pero me imagino que es entre un 10 y un 20%. Otros expertos han indicado una cifra similar. ¿Así que potencialmente se pierde una de cada 5 donaciones? Sí. Pero la crioconservación podría poner fin a esto. A muy pocos pasillos de aquí, en el ala de oncología, los médicos trabajan desde hace mucho tiempo con el hielo. Aquí se recogen las células madre, los ladrillos de la vida. La situación del paciente es crítica. Sven Kofal tiene 25 años y un tumor cerebral no operable. Sus médicos le han dicho que esta es su única posibilidad. Hoy te estamos sacando células madre de tu sangre. Quería asegurarme de que tienes bien las venas. Estamos sacando sangre. Parece que todo va bien.
Después la enviaremos a la máquina para recoger las células en la bolsa roja y a continuación te devolvemos la sangre al cuerpo. Aquí vemos el catéter. Estoy satisfecho con cómo está saliendo todo. Espero que consigamos suficientes para congelarlas, de forma que cuando las necesites podamos devolverlas a tu cuerpo. Genial. El proceso es complejo. Gracias a un medicamento, las valiosas células madre han pasado de la médula espinal al flujo sanguíneo de Sven Kofal. Esta máquina lleva 3 horas guardando las preciadas células madre en una bolsa. A una temperatura normal, solo sobrevivirían días contados. Sin embargo, los médicos necesitan tiempo, algo que solo pueden conseguir gracias al hielo. Los hematólogos, los médicos que tratamos las enfermedades de la sangre, necesitamos la crioconservación porque nuestros pacientes suelen estar muy enfermos y reciben sesiones muy fuertes de quimioterapia. Obviamente tiene sus efectos secundarios y los principales se centran en el sistema de producción de la sangre. Una enfermedad que ha progresado de forma significativa solo es posible tratarla con éxito empleando dosis muy fuertes de quimioterapia. Sin embargo, la dosis es tal que todo el sistema sanguíneo resulta gravemente dañado hasta un punto que es irrecuperable. Eso significaría que el paciente moriría después de la terapia. 2 semanas más tarde, la dosis alta de quimioterapia ha llegado a su fin y se sacan del congelador las células madre del paciente. Sacas las células madre congeladas, las descongelas y se las restituyes al paciente. De esta forma el paciente tiene un mejor sistema de producción de sangre incluso después de la dosis alta de quimioterapia. Suena sencillo, pero a Sven Kofal le esperan unos meses verdaderamente angustiosos. La terapia empleando células madre congeladas está en sus primeras etapas. No hay ninguna garantía, pero lo que sí hay es una posibilidad. Salvar vidas gracias al hielo. Es como imaginarse derrotar a la muerte con un bloque de hielo. La ciencia se enfrenta a un gran reto. O puede que no sea más que una vaga pero llamativa promesa, un experimento atractivo. Hay algo de lo que no cabe duda. Los laboratorios de todo el mundo están empleando las técnicas de congelación más que nunca. La crioconservación se ha convertido en una auténtica mina de oro. Son casi las 6:30 de la mañana. En la unidad de maternidad de Bad Soden, cerca de Frankfurt, la pequeña Shannon está a punto de venir al mundo. En cuanto nace el bebé, la atención del personal médico se centra en el cordón umbilical, puesto que contiene las células madre que pueden salvar la vida de este recién nacido en el futuro. Varios meses antes del nacimiento, los padres decidieron congelar la sangre del cordón umbilical para disponer más adelante de una reserva de células madre en caso de una enfermedad grave. Es una póliza de vida firmada en el primer minuto de vida. Ahora todo sigue un proceso muy detallado. La bolsa de sangre es almacenada en un contenedor especial entre 2 elementos refrigerantes. El personal clínico está perfectamente cualificado. No hay tiempo que perder. Antes de 1 hora llega el servicio de transporte. Tras esta campaña a gran escala de extracción de sangre del cordón umbilical, se encuentra este moderno edificio, una empresa llamada Vita 34, situada en un innovador edificio llamado Biociudad Leipzig. El negocio está viviendo un boom. Los laboratorios en los que se prepara la sangre del cordón umbilical para su congelación trabajan a contrarreloj. Aquí tenemos al padre de este éxito, el director de la empresa, Ivar Harlan Peter.
Se trata de una inversión en el futuro del niño, ya que si aparece alguna enfermedad en la segunda mitad de su vida, o en algún momento antes, dispondremos de otra opción de tratamiento para intentar curarla. La empresa ofrece un producto con una logística impecable. 7 horas después del nacimiento de Shannon, el paquete en el que viaja el cordón umbilical llega a Leipzig. Allí irá a unas instalaciones de almacenamiento, donde en los últimos 30 minutos han entrado otras 3 cajas de Vita 34. Desde la fundación de la empresa en 1997, más de 40.000 muestras de sangre han hecho su viaje a Leipzig. Todos los pasos del proceso funcionan a la perfección. No obstante, esta rutina profesional tiene su precio. Es algo muy novedoso, así que dependemos de los pagos que realizan los padres. Es una póliza de seguro que tienen que pagar los padres. Se compone de un pago único de 1.990 euros, más una cuota anual de 30 euros. Se han llevado a cabo pocos ensayos clínicos, pero el folleto de la empresa es totalmente optimista. Sin embargo, los tan mencionados beneficios son potenciales, no reales. El abanico de posibilidades de aplicación es casi ilimitado. Quizás sea posible llegar a curar las siguientes enfermedades: esclerosis múltiple, apoplejía, diabetes y enfermedades autoinmunes. ¿Significa esto que todo aquel que no invierte en el Dr. Lampeter está cometiendo el delito de no prestar ayuda en el momento adecuado? Pienso que se está jugando con el miedo de la gente, sugiriendo la posibilidad de una cierta seguridad. Para empezar, las posibilidades de que un niño o un adulto desarrollen leucemia son muy bajas. Y en segundo lugar, si uno la sufre, es mejor emplear la sangre del cordón umbilical de otra persona, porque aumenta las posibilidades de curación. ¿Por qué? Porque cuando recibes la sangre del cordón de otra persona, recibes un sistema inmunitario nuevo. Si recibes tu propia sangre, solo recibes tu propio sistema inmunitario. Y sabemos que en los casos de curación de la leucemia, lo importante no fue solo la quimioterapia, sino también la inmunoterapia. El sistema inmunitario ajeno reconoce las células con leucemia del paciente y las ataca. ¿Pero es cierto que estas células almacenadas tan meticulosamente no contribuyen en absoluto? No hay forma de demostrarlo. El hielo, el ingrediente milagroso, sigue ocultando muchas incógnitas. ¿Qué es ilusión y qué es realidad? ¿Qué es sincero y qué es mera avaricia? Vita 34 obtiene sus beneficios a partir de estas preguntas y de un quizá que flota en el aire. ¿Cuánta gente ha descongelado ya la sangre de su cordón umbilical? Muy poca. La razón es que los 40.000 niños cuya sangre del cordón conservamos aquí por decisión de sus padres son todavía muy jóvenes y gozan de buena salud. No sufren ninguna enfermedad que requiera la intervención de células madre, porque la mayoría de las enfermedades de las que hemos hablado suelen desarrollarse en la segunda mitad de la vida. Creemos estar seguros de que las células madre de la sangre congelada del cordón serán especialmente eficaces a la hora de curar a los más pequeños cuando se conviertan en adultos. Pero lamentablemente no hay ninguna certeza de esto. Es un campo plagado de incógnitas. La otra alternativa es intentar curar el cáncer obteniendo estas células a partir de donantes sanos. Para ello debemos hacer pruebas a los donantes y así encontrar al más adecuado. Pero ahora no nos vemos capacitados para hacerlo. Tenemos capacidad para asegurarnos de que las células de los donantes serán aptas para los receptores y obtener células de este tipo para curar a un paciente potencial. La sangre del cordón umbilical solo contiene un pequeño número de estas células, así que solo es posible usarla en niños que pesan un máximo de 30 kilos. No obstante, hay un hecho que nadie puede negar. Los 2.000 euros invertidos en esta lotería criogénica no hacen daño a nadie. Al fin y al cabo, nunca se sabe. Eso sí, por ahora todo parece humo. Incluso cuando el comercio no determina la acción, como en la rama de Saarland del venerable Instituto Fraunhofer
el trabajo con el hielo, es decir, la investigación criobiológica, significa por encima de todo una búsqueda de pruebas para demostrar una hipótesis. Estos tanques de congelación no contienen sangre de cordón umbilical ni cadáveres. Aquí es donde se almacena la herencia genética de nuestra fauna. Aquí se conserva un legado genético de especies como perros Hafenpincher, cerdos domésticos y tortugas. El arca de Noé del siglo XXI navega hacia la eternidad sobre nitrógeno líquido. La crioconservación puede contribuir a la protección de las especies. Creemos que nuestra generación tiene el deber de recoger muestras para las generaciones futuras. Esto ya sucedió en el pasado en forma de museos de historia natural, por ejemplo. Y hoy en día nos alegramos de conservar muestras de pieles de aves cubiertas de plumas o huesos prehistóricos que nos permiten analizar secuencias genéticas, algo inimaginable para los científicos de hace 100 o 150 años. Tenemos el deber de almacenar células vivas, pensando en las generaciones futuras. La trágica muerte de Ötzi y su conservación demostró que la mejor forma de almacenar vida es empleando el hielo. Sin embargo, la conservación en hielo tiene un pequeño inconveniente. Todo aquello que se descongele dentro de unos años tendrá un aspecto fresco, pero seguirá sin vida. Pero si el hielo es capaz de conservar cualquier material sin que haya peligro de descomposición, ¿por qué se pierde la vitalidad? ¿Por qué no es posible congelar la vida? Un simple experimento. Estudiantes de la Universidad Técnica de Hannover han traído ramas y las han introducido en nitrógeno. Entre crujidos y chasquidos, las ramas terminan rompiéndose. Gracias a un microscopio especial cuya lente está conectada con un pequeño tanque de nitrógeno, podemos ver qué sucede cuando una célula se congela, tanto de un humano como de un animal o de una planta. Las paredes de la célula se rompen en cuanto el agua de estos microorganismos se convierte en afilados cristales. Nada permanece intacto, todo se destruye. Estos cristales, que constituyen los cimientos del hielo, son el enemigo natural de cualquier progreso criogénico. Cuando el agua se congela, entran en acción poderosas fuerzas. Se producen hechos destacados en el hielo que dejan su huella, como por ejemplo grietas de 1 metro de longitud en una pared helada. En las células congeladas se produce un proceso similar. He aquí el reto al que se enfrentan los criobiólogos. Los problemas más destacados tienen lugar durante el proceso de congelación. La formación de cristales de hielo hace que el volumen aumente, lo que a su vez genera tensiones mecánicas. Y lamentablemente este proceso vuelve a repetirse durante la descongelación. Por eso estamos intentando mantener al mínimo la formación de cristales de hielo, añadiendo los llamados crioprotectores. Sin duda parece tan complicado como realizar la cuadratura del círculo, congelar el agua sin que se formen los tan temidos cristales. Hoy en día existen investigadores que repiten este experimento una vez tras otra, añadiendo distintos crioprotectores. Este laboratorio de Helsinki lleva haciéndolo varios años. El físico Anatoly Bogdan evalúa aquí sus curvas de congelación, en las que quedan registradas al detalle las formaciones de cristales. Una pequeña desviación y Bogdan comprueba que ha vuelto a suceder. Estos matices solo son detectados por ojos expertos. ¿Recordará cuántos experimentos ha llevado a cabo? Cientos de experimentos. ¿Es aburrido estar sentado esperando a que se registren subidas y bajadas? No. Observar este proceso físico, que nadie ha visto hasta la fecha, resulta apasionante.
Apasionante. El truco de congelar agua sin que se formen cristales está al alcance de la mano de Bogdan y de cualquier persona. Bogdan no se limita a congelar sus muestras, porque lo que quiere es evitar la formación de hielo. Confía en un milagro de la alquimia, mezclar agua con ácido nítrico, y si no consigue obtener oro, al menos sí un cristal, un líquido rígido. El movimiento molecular se detuvo en el momento de la transición del cristal, aunque no se detuvo exactamente como había previsto. La viscosidad fue tan alta que en la transición a lámina de cristal, el movimiento molecular prácticamente se detuvo. Quizás suene muy complicado, pero no lo es tanto. Es posible observar la rápida y sorprendente transición de un líquido viscoso en materia sólida en cualquier trabajo de cristalería. Está a punto de suceder, a unos 1200 grados Celsius. Ahí está. De repente la materia se ha endurecido. ¿Por qué no deberíamos ser capaces de aplicar a una célula biológica el mismo proceso que aplicamos a la arena de sílice? Es decir, conservar la vida en un estado de cristalización. El vidrio es sinónimo de líquido petrificado. Un líquido solidificado que no está cristalizado. No es un cristal. Lo que tienes delante de ti es el líquido inmovilizado. Has conseguido inmovilizarlo. ¿La conversión en vidrio o vitrificación, como lo denominan los científicos, es el futuro? ¿Es la forma de conservar material biológico sin alterarlo? Las moléculas dejan de moverse, no hay descomposición y este proceso no tiene que desarrollarse a altas temperaturas. La naturaleza es nuestra maestra. Podemos aprenderlo de la naturaleza, porque esto es exactamente lo que hacen los insectos, los árboles o los organismos durante el invierno. Todos ellos saben hacerlo y lo hacen de forma muy sencilla. Convierten todo su almidón en azúcar. De esa forma, cuando se sienten amenazados, cuando pasan hambre, cuando están en una fase vital más corta, o los días duran menos, es decir, cuando saben que va a suceder algo terrible, empiezan a convertir el almidón, a seccionarlo en pequeñas moléculas y a formar vidrio. Y entonces, cuando llegan de verdad las temperaturas bajo cero, entran en ese estado de vitrificación y así se ponen a salvo. Eso significaría que el problema quedaría casi resuelto, porque durante la vitrificación también se forman cristales agresivos durante breves instantes, antes de que la sustancia se convierta en vidrio. Hasta la fecha ningún crioprotector, la mayoría muy tóxicos, ha podido evitarlo. Los organismos complejos aún son incapaces de sobrevivir a la vitrificación. Nos falta un crioprotector especialmente bueno que entre en las células muy rápido, que no sea tóxico y que podamos eliminar al finalizar el proceso. Preferiríamos congelar sin utilizar estos agentes, pero las posibilidades de éxito son mínimas. Estos matices científicos dejan fríos a los que apoyan el uso del hielo eterno, justo cuando se preparan para ir a un congreso internacional bajo las palmeras de Florida. Quieren que los congelen inmediatamente después de morir. Más de un centenar de amantes de la criogenización. ¿De qué hablarán aquí? Quizá en este pequeño vestíbulo se hará una demostración de una primera descongelación. Si no de un humano, al menos de un hámster. No lo sabemos. Aunque inicialmente nos dieron permiso para grabar, ahora nos lo han denegado. En el orden del día de la segunda jornada del Congreso se incluye un tour por una empresa que produce las bolsas de frío en las que se guarda al muerto. En el aire se respira la tensión. ¿Quiénes son ustedes? Televisión alemana. Márchense de aquí. El participante alemán molesto saca unas cuantas instantáneas y entonces se rompe el hielo, al menos ligeramente. Algún día, y espero poder verlo,
lograremos suspender la muerte. Y no me cabe la menor duda de que ese día llegará. Si tengo que morir, quiero que me congelen. ¿Por qué? ¿Por qué? Para jugar con la posibilidad de que todo esto funcione y de que yo pueda volver a la vida. ¿Por qué no lo iba a hacer? ¿No te parece terrible imaginar que te van a comer los gusanos o que te van a quemar y convertir en cenizas y que nunca tendrás la posibilidad de volver a ver el mundo? A mí eso me parece mucho peor. ¿A ti no? ¿Qué hay de cierto en estas gélidas promesas? En el lago Michigan, en Clinton Township, recibimos una calurosa bienvenida en el Instituto de Criogenización. Nos permiten observar el lugar más sagrado, la sala de preparación. Un instrumento de laboratorio está golpeando rítmicamente el pecho de este muñeco de goma. ¿Qué está sucediendo aquí? Hoy Ben Best tan solo está curando a su paciente, pero hace 10 días aquí había un cadáver, un paciente. Si tenemos a un paciente que ha sido declarado muerto, nos interesa traerlo a esta unidad y darle oxígeno. El oxígeno es la fuente de energía de este aparato y aporta el componente necesario para respirar. Así que le pongo el oxígeno al paciente y al utensilio. Esto estaría lleno de agua y de hielo. La sangre del paciente está circulando y esto lo está enfriando. El procedimiento cuesta $29.000, es decir, unos 20.000 euros, casi una ganga. La empresa competidora en Arizona cobra 5 veces esa cantidad. Afirman que sus instrumentos son más modernos. ¿Acaso hay alguna diferencia? Me gustaría citar unas palabras de mi mentor, el profesor Arthur Rowe, del New York Medical School. Dijo, si crees que puedes resucitar un cuerpo muerto y congelado, tienes que creer también que puedes convertir una hamburguesa en una vaca. No tengo más que añadir. Exactamente la misma probabilidad de que Ben Best congele a su muñeco de goma y lo resucite. Se trata de un asunto de fe, ¿verdad? No se congela a la gente cuando está con vida, sino cuando está muerta. El truco que aún no hemos comprendido es cómo despertar a alguien una vez muerto. En un futuro cercano, al menos, tendremos que seguir muriendo. Incluso en la tierra de las oportunidades inimaginables, los tanques de nitrógeno llenos de cadáveres solo son vistos como cementerios especiales, y no como paso intermedio hacia la vida eterna. A pesar de la criotecnología, la ciencia del frío está dando sus primeros pasos, y podría revolucionar los cimientos de la existencia humana actual. Centro de Fertilidad Kinderbunsch de Berlín. La última esperanza de gestión privada para un número de parejas cada vez mayor. Extraer células madre es algo habitual aquí, y no se tarda más de 30 minutos. El esperma está esperando en una habitación contigua para poder proceder a la concepción en el tubo de ensayo. A continuación, los óvulos fertilizados son reimplantados en la mujer. Millones de niños han nacido de esta forma en todo el mundo. Sin embargo, ahora se ofrece un servicio completamente nuevo. Es posible que chicas de 18, 19 o 20 años convenzan a sus padres de que paguen por la extracción de óvulos, para que los congelen aquí o en otra institución hasta que ellas estén preparadas para fundar una familia, bien cuando terminen sus estudios o cuando estén asentadas profesionalmente a los 35 años o más. Hasta que llegue la pareja adecuada. Hasta que encuentre a la pareja adecuada, y puede que entonces les cueste concebir de la manera tradicional. Suelen recurrir a nosotros a los 38 o 39 años, y en ese momento los óvulos llevan en su cuerpo 39 años, y ya no es tan fácil fecundarlos.
Por ahora, el número de mujeres que ha recurrido a los servicios del Dr. Hanen es bajo. El precio de congelar los óvulos como medida preventiva asciende a 5.000 euros o más. No obstante, es un claro ejemplo del estilo de vida del futuro. Quedarse embarazada a voluntad, cuando la vida profesional lo permita o cuando se haya encontrado la pareja adecuada. El nitrógeno es la cigüeña del futuro. En Estados Unidos, por ejemplo aquí, en el Centro de Reproducción de Huntington, en Los Ángeles, este método lleva establecido con éxito desde hace mucho tiempo como parte de un costoso servicio médico, planificación familiar en hielo. La fórmula mágica de la criogenización promete nada menos que la suspensión de las inoportunas leyes de la naturaleza, al menos durante un tiempo, deteniendo el reloj biológico que hace que las mujeres que hayan superado los 35 años empiecen a alarmarse. En Estados Unidos, las empresas ya están calibrando este pánico para amasar grandes fortunas. El mercado potencial es enorme y creo que con el paso del tiempo muchas mujeres también recurrirán a este método con miras a conservar su fertilidad, de la misma forma que muchas mujeres se toman una píldora anticonceptiva para no quedarse embarazadas. Al contrario que con la píldora, la Iglesia Católica no tiene ningún problema con este método. Megan Griswold almacenó 14 óvulos en nitrógeno por si los necesitaba algún día. Creo que es muy complicado convertirse en adulto y desarrollarse por completo. Es decir, ser madre, comunicarse con la gente y encontrar un trabajo que te llene. Conseguir todo eso requiere mucho más tiempo que desarrollar las destrezas biológicas. No es que piense, quiero congelar mis óvulos porque aspiro a una carrera increíble y a tener un novio perfecto y él no me vale. Es más bien, he tardado más que otras personas en madurar, pero al final lo he logrado y sigo queriendo tener un hijo. Este deseo de autodeterminación total es alentado por especialistas de la criorreproducción como Bradford Kolb y prácticamente sin ningún límite. Las mujeres que se sientan ante este acuario solicitando descendencia descongelada son cada vez mayores. En nuestro centro estamos transfiriendo sin problema embriones a mujeres de 50 años aproximadamente, siempre que tengan buena salud, que su médico de cabecera les haya dado el visto bueno y que no parezca haber ningún riesgo apreciable para su salud al quedarse embarazadas. Hace poco hemos tenido a una mujer de 67 años en Estados Unidos. Embarazada casi a los 70 años. El uso del hielo está alterando el concepto de la naturaleza. Cada vez habrá más competencia por entrar en el libro Guinness de los récords. Habrá niños cuyas madres tendrán una edad característica de abuelas. ¿Acaso este gélido progreso no conoce límites? A pesar de todo, los usos de la criogenización en la medicina sobrepasan sus excesos. En esta ocasión visitamos el laboratorio de válvulas cardíacas del Hospital Charité en Berlín, donde se está preparando una válvula aórtica. Es una de las válvulas vitales del corazón humano y se la acaban de extraer a un muerto con la intención de conservarla en nitrógeno hasta que sea reutilizada en otra persona, un trabajo que requiere manos expertas. Es necesario medir meticulosamente este tubo elástico cuyo diámetro varía considerablemente de una persona a otra. Se registra toda la información y se pasa inmediatamente a la central de base de datos de donantes en Holanda. Las válvulas de corazón, al contrario que el corazón en sí, se componen principalmente de tejido relativamente grueso, que es posible congelar sin que sufran mayores alteraciones. Si, por ejemplo, un cardiólogo de Stuttgart necesita una válvula y nosotros la tenemos, basta con solicitarla por teléfono a cualquier hora del día. A continuación, se envía el órgano a su destino, a donde llega pocas horas después de la petición. Es posible que dentro de poco el congelador se convierta en una pieza fundamental de cualquier sala de operaciones. Ya es el caso del Centro Cardiológico de Berlín. Aquí las enfermeras no solo deben tener un manejo óptimo de escalpelos e hisopos, sino que también deben controlar el arte de la descongelación, que debe realizarse rápidamente. El objeto congelado será empleado poco después.
Lo que a primera vista parece la truculenta preparación de un alimento congelado, en realidad forma parte de una complicada operación planificada en detalle. El equipo de médicos del profesor Hetzer espera el contenido de la bolsa. Están intentando salvar a un niño que tiene una infección en el corazón, un caso que no sería posible tratar empleando un órgano sintético. Preferimos utilizar válvulas de corazón humano en pacientes con una inflamación muy grave del endocardio y cuyas válvulas han sido destruidas por una bacteria. En estas circunstancias, el corazón no aceptará una válvula de corazón artificial. No se curará. De acuerdo con las estadísticas, este trasplante durará al menos 15 años. La comunidad médica acumula ya mucha experiencia. Las primeras operaciones de este tipo se llevaron a cabo en 1966. Lamentablemente, una válvula cardíaca es uno de los pocos tejidos orgánicos humanos que es posible congelar y descongelar en cualquier momento sin que sufra daños. ¿Por qué no es esto posible con el corazón, con el bazo o con los riñones? No es posible porque, aunque la congelación puede evitar que estas células, que tienen un metabolismo muy elevado, se pudran, al mismo tiempo les imposibilita realizar su función. Es como cuando a alguien se le congelan las extremidades, los dedos de las manos o de los pies. Cuando los dedos vuelven a reactivarse, ya no podrán funcionar. Hasta ahora, no ha sido posible controlar el poder destructivo del hielo. A pesar de los continuos éxitos de la ciencia hasta la fecha, aún no ha sido posible superar la prueba final, la crioconservación de todo un órgano compuesto por complejas estructuras de células, por ejemplo el hígado, el órgano humano más grande. Por delante queda un camino muy largo, pero incluso los investigadores más respetables confían en que un día será posible conseguirlo y que los médicos podrán salvar más vidas. Congelar órganos sería una gran idea. Es bien sabido que hay escasez de órganos en la actualidad. Y si dispusiéramos de mejores técnicas de almacenamiento de órganos, podríamos intentar atajar ese problema. Es un objetivo muy loable. Ya somos capaces de congelar ciertos tejidos, pero no organismos por completo. Los órganos están a medio camino entre el extremo de lo posible y el de lo imposible. La espera. La dolorosa espera. Cuando quedamos a principios de julio de 2007 en Berlín con Lutz Behage, asistente médico, submarinista aficionado y donante de órganos, este hombre, padre de 2 hijos, llevaba más de 6 meses esperando un nuevo hígado. Sabe que no tiene muchas posibilidades. Sabe cómo es el mundo de la donación de órganos humanos. De hecho, se dedicaba a la fabricación de marcapasos hasta que cayó enfermo el otoño pasado. Sufrió un carcinoma hepático no operable. Los médicos no intentaron maquillar la realidad. Era un cáncer terminal. No me funciona el hígado. Ya no me sirve para mantenerme con vida. Esa es la situación actual. ¿Un trasplante sería su única esperanza? Sí, mi única esperanza es un trasplante. En las últimas semanas, este helicóptero de juguete, una reliquia, se ha convertido en un símbolo de esperanza. Si una persona que está registrada como donante de órganos muere y tiene un hígado compatible con el de Lutz, su hígado irá directo al Hospital Charité. El órgano deberá ser trasplantado como máximo 14 horas después de haber sido extraído del cuerpo. Sin embargo, hasta que llegue ese momento, lo único que puede hacer Lutz Behage es esperar.
El teléfono sonará en algún momento, sin duda. No obstante, la lista de espera es muy larga y Lutz Behage no sabe cuántas personas hay por delante de él. No me importa estar en una lista de espera, aunque me gustaría saber de cuánto tiempo estamos hablando. Podrían llamarme dentro de 1 hora o quizá dentro de 1 año. Hay menos donantes de órganos que personas en la lista de espera, así que cada vez me queda menos tiempo. Quizá cuando llegue el órgano que me corresponda, ya sea demasiado tarde. Un hígado en buen estado en una cámara frigorífica en algún lugar del mundo. Esa sería la salvación. Los médicos no pueden darme un pronóstico, pero yo diría que todo se resolverá en 12 meses. ¿Le queda 1 año por delante? Sí. Y si te fijas en la media de tiempo que tiene que esperar un paciente para conseguir un donante, que son 3 años, entenderás por qué digo que me queda poco tiempo. En Ontario, California, un equipo de investigadores ha llevado a cabo una serie de ensayos que han insuflado esperanza a Lutz Behage y a otras personas que se encuentran en su misma situación. Este es el único laboratorio del mundo que hace pruebas de crioconservación de órganos empleando tejidos animales. Gregory Fagi, el jefe de los científicos, es un experto muy polémico por los contactos que mantiene con el truculento mundo de la congelación de cuerpos muertos. Pero es bien conocido como alguien especializado en la conservación de hígados de conejos a menos 135 grados en estado de vitrificación. El éxito de sus experimentos, afirma Fagi, constituye una fuente de esperanza. Conservar un órgano no es tarea fácil, sino un gran problema. Llevo desde 1980 intentando solucionar este problema y aún no hemos encontrado la solución definitiva. Sin embargo, puedo afirmar que hemos vitrificado un riñón, le hemos devuelto su temperatura habitual, lo hemos trasplantado y hemos recibido una respuesta positiva duradera por parte del receptor. Sacamos el riñón y lo estudiamos a través del microscopio, después de asegurarnos de que la respuesta del receptor sería positiva y duradera. Si este riñón ha sobrevivido, sabemos que es algo factible. El momento clave está cada vez más cerca. Fagi afirma que es algo obvio. Este riñón estaba vitrificado y ahora está en estado sólido e incrustado en una solución. Tiene un aspecto totalmente normal, sin rastro alguno de hielo. Las células vitrificadas están visualmente intactas, al contrario que el riñón de la izquierda, que fue congelado sin crioprotector. En ese caso, el tejido tiene un aspecto lechoso y ha quedado destrozado para siempre. Esta gélida solución tiene un pequeño inconveniente. Todos los conejos a los que se les reimplantó uno de estos riñones aparentemente intactos murieron al cabo de pocas horas. El culpable es el crioprotector, de gran toxicidad. Esperamos que un día sea posible conservar órganos de esta manera y por fin podamos poner fin al interminable problema de la escasez de donantes de órganos. No obstante, soy escéptico sobre los crioprotectores actuales, porque se han llevado a cabo muchos experimentos y los resultados siempre han sido que el número de células perdidas ha sido tan alto que el órgano no puede funcionar mucho tiempo después de haber sido descongelado. En ese caso, yo no hablaría de un trasplante de éxito. Fagi seguirá realizando sus experimentos de congelación. Su inversor, que obtiene sus fondos gracias a la producción y venta de píldoras, ha invertido varios millones en la experimentación con riñones y quiere sacarle provecho. Esperamos que sea un modelo viable de negocio. Es peligroso y difícil introducir en el mercado de la medicina algo tan diferente, porque todavía no está demostrado del todo. Desconocemos cuál será la reacción de la gente, no estamos seguros de si se aceptará o no esta tecnología, así que estamos corriendo muchos riesgos. Llevamos muchos años en este negocio y aún no hemos conseguido beneficios. El rebelde científico afirma que lleva varios años en este negocio y no tiene ningún reparo en decir cuál es el principal objetivo. Sin embargo,
Aunque Faggi va por el buen camino con sus entrañas vitrificadas, algo por otro lado discutible, está claro que muchos conejos tendrán que sacrificar sus riñones antes de que el uso de órganos humanos congelados se convierta en una realidad en el mercado médico. Entonces, dejará de haber una lista de espera para asignar órganos, ya que el nuevo sistema funcionará según la ley de la oferta y la demanda. Este preciado bien conservado en hielo se convertirá en un objeto de lujo. Es una solución más cara, pero la medicina tiende a ser cara, sobre todo al principio. Conforme la tecnología se vaya introduciendo en la sociedad, el precio se irá abaratando. Además, por el hecho de que no todo el mundo pueda permitirse un Rolls-Royce, no significa que nadie debería tenerlo. A Lutz Behage no le tocó ningún Rolls-Royce. A mediados de julio le asignaron el hígado de un donante compatible. Pero llegó demasiado tarde. El paciente había tenido que esperar demasiado tiempo. Lutz Behage murió el 14 de agosto de 2007. ¿Habría tenido alguna posibilidad de sobrevivir si hubiera sido posible emplear la crioconservación? Nunca lo sabremos. La ciencia de la congelación, la supervivencia gracias al hielo, sigue dando sus primeros pasos a pesar de todo el éxito que ha acumulado hasta la fecha. Todavía se están dando a conocer sus infinitas posibilidades, pero cada vez que se produce un éxito parcial, se reabre el debate. Las respuestas yacen escondidas tras una gruesa capa vital de hielo. Nada más que hielo. Agua, tan dura como una piedra y tan refulgente como el cristal. Materia y mito fundidos. Todo aquel que intente conquistar el hielo lo hace por su propia cuenta y riesgo. Mucha gente ha pagado por esta aventura con su propia vida. El invierno eterno lo congela todo. El hielo es el símbolo de la muerte. Sin embargo, para médicos y biólogos también es sinónimo de una gran esperanza, ya que todo aquello que queda cubierto por hielo también queda conservado para toda la eternidad. El hielo evita la descomposición. Esto explica que un glaciar sacara a la luz recientemente a Ötzi, una momia que tras más de 4.000 años estaba en perfecto estado de conservación. El hielo, un almacén de ADN congelado. ¿Qué abanico de posibilidades se abren ante nosotros? Un nuevo capítulo de la ciencia se está gestando en el hielo. Clinton Township, una pequeña localidad de Michigan. Aquí vive gente que confía todo su futuro al hielo. El hombre que está al volante tiene 89 años. Sigue yendo en su propio coche a diario a la empresa que fundó en su día. Allí trabaja este matemático, Robert Ettinger, y será su hogar durante mucho tiempo. El Instituto Criogénico es el lugar de descanso temporal de más de 80 cuerpos congelados, o pacientes, como los llaman aquí. Ettinger es el padre de un movimiento llamado criogenia, del griego frío e helado. Cualquiera puede elegir ser almacenado en nitrógeno líquido a una temperatura de menos 196 grados Celsius cuando estén clínicamente muertos, y ser conservados así hasta que les llegue el momento de su resucitación. Aquí están almacenadas familias enteras. Entre los pacientes hay 3 parientes míos. Mi madre fue nuestra primera paciente en 1977. Mi primera mujer fue nuestra segunda paciente en 1987. Y mi segunda mujer fue nuestra paciente número 36 en el año 2000. Los pacientes de la criogenia no ven esta camilla como un vehículo que los transportará a su lugar de descanso final. Necesitan tiempo, algo que solo pueden conseguir gracias al hielo.
Los hematólogos, los médicos que tratamos las enfermedades de la sangre, necesitamos la crioconservación porque nuestros pacientes suelen estar muy enfermos y reciben sesiones muy fuertes de quimioterapia. Obviamente tiene sus efectos secundarios y los principales se centran en el sistema de producción de la sangre. Una enfermedad que ha progresado de forma significativa solo es posible tratarla con éxito empleando dosis muy fuertes de quimioterapia. Sin embargo, la dosis es tal que todo el sistema sanguíneo resulta gravemente dañado hasta un punto que es irrecuperable. Eso significaría que el paciente moriría después de la terapia. 2 semanas más tarde, la dosis alta de quimioterapia ha llegado a su fin y se sacan del congelador las células madre del paciente. Sacas las células madre congeladas, las descongelas y se las restituyes al paciente. De esta forma el paciente tiene un mejor sistema de producción de sangre incluso después de la dosis alta de quimioterapia. Suena sencillo, pero a Sven Kofal le esperan unos meses verdaderamente angustiosos. La terapia empleando células madre congeladas está en sus primeras etapas. No hay ninguna garantía, pero lo que sí hay es una posibilidad. Salvar vidas gracias al hielo. Es como imaginarse derrotar a la muerte con un bloque de hielo. La ciencia se enfrenta a un gran reto. O puede que no sea más que una vaga pero llamativa promesa, un experimento atractivo. Hay algo de lo que no cabe duda. Los laboratorios de todo el mundo están empleando las técnicas de congelación más que nunca. La crioconservación se ha convertido en una auténtica mina de oro. Son casi las 6:30 de la mañana. En la unidad de maternidad de Bad Soden, cerca de Frankfurt, la pequeña Shannon está a punto de venir al mundo. Sino más bien a una parada temporal a baja temperatura. Ettinger y sus amigos consideran que los cementerios son un lugar abominable y los crematorios incluso más. El fuego destruye, mientras que el hielo conserva. Quien cree en la congelación de los cuerpos confía en que es muy posible pasar aquí al menos 100 años. En el vestíbulo de este instituto de investigación se conservan los retratos de los pacientes. Lo que estos 83 pacientes congelados tienen en común es que la mayoría era, o quizá deberíamos decir, son visionarios. Todos ellos esperaban esquivar la muerte. Simplemente están hibernando en los tanques de nitrógeno en Clinton Township. Cuando la medicina realice los avances necesarios para curar las enfermedades letales, serán resucitados. Por lo tanto, no hay ninguna razón para llorar su muerte. Y tampoco hace falta cuidar ninguna lápida. Si bien alguien ha dejado un ramo de flores para el paciente número 50. Obviamente, nuestra propuesta es que cuando uno se muera, no se apague como si fuera una luz. Casi todo el mundo, inmediatamente después de haber sido declarado legalmente muerto, sigue vivo en un 99%, lo que significa que esa gente podría ser recuperada. Es decir, que se convertirían en pacientes. Pero ¿a quién conocerán cuando sean descongelados? Robert Ettinger tendrá al menos la compañía de no una, sino de 2 exmujeres. No todo el mundo puede decir lo mismo. Este también es el lugar de descanso temporal para otro tipo de amigos fieles. Los verdaderos entusiastas de la criogenia no solo piensan en ellos mismos. En este tanque se guardan muestras de ADN de algunos miembros y también de algunas mascotas. Hay de varios gatos. ¿Gatos? Sí. ¿Por qué congelan sus gatos? Adoran a sus animales y les gustaría resucitarlos. Pero pasarán años y años. Años y años. Quizá nunca, pero quieren que sus mascotas tengan las mismas posibilidades que ellos.
En total tenemos 20 gatos, unos 15 perros, 3 loros y un hámster. ¿Un hámster? Sí. ¿De dónde? El hámster es de Inglaterra. Eternamente. Eso nos permitiría, por ejemplo, estar preparados para cualquier desastre. Los pacientes que estuvieran esperando a ser operados podrían dar suficiente sangre propia por adelantado, lo que también nos ayudaría a reducir el riesgo potencial de infección por usar la sangre de un donante, ya que los pacientes emplearían su propia sangre. No resulta sorprendente que ninguna sociedad farmacéutica haya querido invertir en los ensayos con sangre congelada. El mercado de la sangre no congelada de donante es muy rentable, y los inconvenientes del método tradicional solo se conocen en los círculos de los especialistas. La cantidad de tiempo que puedes almacenar sangre es limitada, y el hecho de que tengas que disponer de sangre de todos los grupos sanguíneos continuamente significa que un porcentaje alto de estos glóbulos rojos almacenados terminan echándose a perder. No se conoce exactamente el porcentaje porque a la gente no le gusta comentarlo, pero me imagino que es entre un 10 y un 20%. Otros expertos han indicado una cifra similar. ¿Así que potencialmente se pierde 1 de cada 5 donaciones? Sí. Pero la crioconservación podría poner fin a esto. A muy pocos pasillos de aquí, en el ala de oncología, los médicos trabajan desde hace mucho tiempo con el hielo. Aquí se recogen las células madre, los ladrillos de la vida. La situación del paciente es crítica. Sven Kofal tiene 25 años y un tumor cerebral no operable. Sus médicos le han dicho que esta es su única posibilidad. Hoy te estamos sacando células madre de tu sangre. Quería asegurarme de que tienes bien las venas. Estamos sacando sangre. Parece que todo va bien. Después la enviaremos a la máquina para recoger las células en la bolsa roja y a continuación te devolvemos la sangre al cuerpo. Aquí vemos el catéter. Estoy satisfecho con cómo está saliendo todo. Espero que consigamos suficientes para congelarlas, de forma que cuando las necesites podamos devolverlas a tu cuerpo. Genial. El proceso es complejo. Gracias a un medicamento, las valiosas células madre han pasado de la médula espinal al flujo sanguíneo de Sven Kofal. Esta máquina lleva 3 horas guardando las preciadas células madre en una bolsa. A una temperatura normal, solo sobrevivirían días contados. Sin embargo, los médicos ¿volverán a despertarse algún día el hámster y su propietario? Si esta osada idea llega a convertirse en realidad, las consecuencias podrían ser inimaginables. La muerte, hasta ahora un acontecimiento culminante, se convertiría simplemente en una moratoria, en una pausa entre una vida y la siguiente, un inconveniente que valdría la pena soportar. En lugar de soñar con la vida después de la muerte, estaríamos soñando con la vida después de la vida. ¿Quién seguiría buscando consuelo en la Biblia? La vida eterna tendría lugar aquí y ahora. Sin embargo, hasta la fecha, de estas cubas de nitrógeno no ha salido nadie, algo que se merece una explicación. A pesar de todo, el futuro de la criotecnología ya ha empezado. Desde hace varios años, en la Clínica Universitaria de Hamburgo se lleva a cabo una investigación acerca del uso de las temperaturas gélidas y del hielo. Andreas Sputek, especialista en medicina de transfusión, está realizando pruebas con un procedimiento que muy pronto podría revolucionar el empleo de sangre de donantes. Esta bolsa contiene glóbulos rojos de un donante mezclados con almidón hidroxietílico, un agente no tóxico que evita la cristalización. Voy a colocar esto en el contenedor de congelación que le dará la forma de un bloque. Lo cierro. Y lo enfrío sumergiéndolo muy rápido en nitrógeno líquido. Ahora ya puedo sacar la placa. Y abrir el contenedor reutilizable.
Aquí tenemos la muestra congelada a 196 grados bajo cero, de 6 milímetros de grosor, y la volvemos a almacenar en nitrógeno. El 90% de los glóbulos rojos sobrevivirá a este proceso. Los glóbulos rojos de la sangre de los donantes generalmente pueden ser empleados en transfusiones hasta 42 días después de haber sido donados. Pero si pudiésemos almacenar glóbulos rojos a temperaturas tan bajas, podríamos conservar